Yeshua no vino de ninguna forma a fundar o formar una religión, ni menos lo que hoy día se entiende como esta religión del cristianismo, ni otra religión. Y por eso que al abordar la Escritura, la premisa es que Yeshua de Nazaret es una persona históricamente que nació judío, vivió como un judío, murió siendo judío y jamás fundó una nueva religión, ni menos dejó instrucciones para que sus seguidores, en este caso los judíos en su mayoría, lo hicieran. Desde este respeto y la libertad, y como nosotros siempre hemos estado hablando a partir de la Escritura, el objetivo es aportar una perspectiva que más allá de estas leyendas y manipulaciones, le ayude a entender cómo y cuándo se fundó el cristianismo y quién fue el artífice de esta nueva religión surgida tras la muerte de Yeshua de Nazaret. Una persona cuya existencia ha quedado fuera de toda duda, aunque no como el ser mítico, del cual en un momento dado fue transformándose de aquel judío que vino a cumplir Torá y que nunca en ninguna forma él dijo que la vino a abrogar, sino que vamos a hablar de este maestro, este rabí, que vivió en Galilea del siglo I. Entonces, si partimos de lo que es la objetividad y no sometido a credos impuestos en base a dogmas, nada de lo que nos habla la Escritura apunta a que la intención de Yeshua de Nazaret fuera fundar una nueva religión. Aquel hijo de Yosef y Miriam nació y murió judío y nunca dio muestra de querer reemplazar o de cambiar la palabra del Altísimo o buscar o crear otra secta. Y su actitud fue la de un judío que tuvo el arrojo de mostrarse crítico contra todas las religiones que en ese momento había en Israel, en la cual él empezó a enseñar desde muy temprano lo que significaba el seguir los caminos del Altísimo. Por lo tanto, vamos a ir mirando que él fue muy crítico en ese momento de todo lo que estaba pasando principalmente. Y vemos que incomodó a muchos religiosos que querían mantener sometido a las personas. Y es por eso que, entonces, la pregunta que cualquiera se podría decir, pero en Mateo 16, del 13 en adelante, nos dice que Pedro se le dio la asignación de fundar una religión, pero no hay constancia escrita de que Yeshua dijera algo así como, Pedro, quiero fundar una nueva religión a la que llamaré cristianismo y a ti te encomiendo que hagas realidad mi deseo. Pues si esta hubiera sido su voluntad, sin duda lo habría manifestado de un modo diáfano y no a través de alegorías o insinuaciones o ambigüedades que predispusieran a interpretaciones teológicas encontradas. Menos aún, él estuvo en contra de la Torá, de Yahweh, ni menos él venía a apartarse del propósito que habló de él la Torá, los profetas y los escritos. Así que si hacemos caso omiso de las tradiciones, las leyendas y las libres interpretaciones, que esto que es un concepto, porque el concepto de iglesia
en realidad es un concepto que significa eclesia, un grupo de personas que se juntan, nada más. Podríamos decir que es una comunidad, podemos decir que es una asamblea, alguien que se congrega con algún tipo de propósito. Pero se ha elevado tanto este concepto que la Iglesia vino a sustituir al pueblo de Israel. Es decir, en cierto aspecto, se ha dado como que en realidad realmente este término, es tan importante o más importante, e incluso a través de la teología del reemplazo que ha hecho a lo largo de los años. Y aquí vamos a ir mirando principalmente qué es esto. Y también que además que Pablo de Tarso, quien pese a no haber conocido a Yeshua, él no concibió una religión basada en la enseñanza de Yeshua, sino que él definió principalmente cómo las personas debían reunirse, cómo debían juntarse. Y esto es muy importante desde el punto de vista para entender sobre todo cómo a partir del siglo IV y mucho antes se empezó a perder el sentido. Por eso, en contra de quienes tradicionalmente han propagado que Yeshua fundó el cristianismo como una religión aparte del judaísmo que en ese momento estaba, los datos históricos que han perdurado hasta nuestros días invita a considerar que tras la muerte de Yeshua, sus seguidores, luego de haberlo visto y haber considerado justamente su resurrección, ellos en realidad siguieron con el propósito. ¿Cuál fue? Y le preguntaron, ¿cuándo restaurarás el reino de Yahweh? Por eso, si ya ha quedado constancia anterior de que no hay nada que le diga, y este versículo en el cual le dice a Pedro, que le habla sobre la roca, y sobre esto haré el fundamento, está hablando principalmente de esta aseveración en el cual le dice que tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Nada más. Entonces, aquí nos damos cuenta que ni tanto ni Yeshua, ni Pedro, ni tampoco Saulo, nunca renegaron de su origen. Y son muchas las evidencias que Yeshua divulgó, lo que llamaríamos en este caso el volver al reino de los cielos. E hizo muchas parábolas. También él estaba impulsando a las personas para que pudieran comprender realmente el mensaje que el Eterno había entregado para la restauración del reino de los cielos. Y es por eso que en este sentido tenemos que entender. ¿Y qué pasó en la historia? A través de la historia se empezó a crear un personaje. Ya no era Yeshua el Mesías, sino que se empezó a transformar en este Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurrió en este sentido? Ya cuando se empezó a llevar el mensaje de Yeshua hacia regiones en las cuales no estaba el entendimiento y la comprensión de lo que era realmente el propósito y la función del Mesías israelita, el cual está muy referenciado en toda la Escritura, llegó a que en algunos lugares, como en este caso las organizaciones de varias comunidades de gentiles de las ciudades de Asia Menor, de Europa, de Antioquía, de Efeso, de Galacia, de Corinto, Filipo, etc.,
en que en ese momento, al principio del primer siglo, eran considerados realmente personas que tenían una fe basada principalmente en Yeshua el Mesías. Se hacía inmersión en su nombre. Se reunían para alabar al Altísimo. Cantaban salmos. Hacían oraciones y escuchaban la palabra que en ese momento, hasta ese momento, lo que se tenía era lo que era el Tanaj, es decir, entendido como el Antiguo Testamento. Y aquí, ¿dónde se empieza a darle un nombre llamado así cristiano? En Antioquía. Y eran aquellos creyentes que seguían apegados a las enseñanzas de Yeshua el Mesías. Y este y no el otro fue lo que empezó a comenzar y a transformarse a través del pensamiento helenista. Y aquí empezamos a darnos cuenta de que se empieza a consolidar todo lo contrario a lo que Yeshua el Mesías había venido a hacer. Y se empieza a producir algo así como una especie de una religión distinta de lo que en ese momento existía sobre el judaísmo, que estaba expandido en todo lugar. Y por lo tanto, en cierto aspecto, esto de haber sido llevado el mensaje a través de lo que se entendió como los gentiles, Pablo nació poco tiempo después de Yeshua, más o menos entre los años 5 y 10 de nuestra era, en la ciudad de Tarso, y en el seno de una familia acomodada de judíos y fariseos perteneciente a la tribu de Benjamín. Él nació greco-judío, con ciudadanía romana, y su educación le impregnó de una triada cultura helenística, romana y judía, que obvio les iba a ser muy útil en el futuro. Y al igual que todos los ciudadanos de su época, tenía dos nombres: Saúl, su nombre judío, que significa invocado o llamado, y Pablo, que era un nombre romano, que significaba pequeño o poco. Pablo no siempre, y sabemos claramente de acuerdo al libro de los Hechos, no era un seguidor de Yeshua. Es más, previamente a lo que fue en su camino a Damasco, era un fariseo cumplidor estricto de la Torá de Elohim que había dado al pueblo de Israel. Él persiguió con firmeza a los seguidores de Yeshua hasta que un acontecimiento, según el relato, cambió su vida marcando el origen, y aquí en adelante se llamó a sí mismo el apóstol o el enviado a los gentiles. Y según lo que dice el libro de los Hechos y la primera carta a Corintios, nos habla de este Saulo de Tarso que al camino a Damasco fue derribado de su caballo por Yeshua de Nazaret, quien había sido resucitado entre los muertos, y él experimentó una súbita cambio a la enseñanza de aquel a cuyos seguidores perseguía. Y a partir de ese momento, Saulo creyó firmemente en todo lo que Yeshua había venido a hacer, a reinar, y es por eso que cambió por el de Pablo para dejar constancia del nuevo hombre que fue de entonces. Pablo es sin duda, si lo podemos entender, y a quienes muchos en las iglesias lo mencionan más que al Mesías. Si usted en algún momento dado se encuentra con alguna temática dogmática o se encuentra que se está afirmando sobre la formación de la iglesia, se va a encontrar que la mayoría
la mayoría de los textos que serán citados por los líderes y pastores y organizaciones va a ser las cartas de Pablo. Por eso, Pablo es sin duda la figura de mayor trascendencia para entender cómo surgió esto llamado cristianismo. Y un hecho que fue posible gracias a una gran labor de difusión de las enseñanzas de Yeshua, a quien personalmente nunca llegó a conocer, y las propagó más allá de Galilea y Judea hasta llegar al centro del Imperio Romano. Pablo supo ser hábil y no asoció su nueva fe con un abandono del judaísmo, sino que justo al contrario, fue vinculándolo con un crecimiento del mismo, lo que motivó que los líderes judíos tradicionalistas lo atacharan de apóstata y a la doctrina de Yeshua como una herejía. Y para entender la estrategia de la fundación de lo que se entiende ahora como cristianismo, es interesante tener en cuenta en que las epístolas de Pablo fueron escritas 30 años después. Es decir, se fechan aproximadamente desde el año 52-56 hasta el año 60. Y también de lo que había ocurrido. Este desfase cronológico propició que el primer Yeshua, que las primitivas comunidades creyentes que conocieron, era el Yeshua que predicaba Saulo. Y mucho antes de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieran sobre Yeshua de los Evangelios, en estos años de diferencia, le proporcionaron ventaja a Pablo para estructurar lo que entendemos nosotros esta estructura, debido a que él veía en las nuevas comunidades también algo así como la forma de organizar. Si lo vemos claramente, él toma ciertas atribuciones desde el punto de vista en sus cartas, cuando nombra a Tito o a Timoteo, o en las cartas que él tiene, de determinar o definir cómo debía ser la forma organizativa, dar ciertas referencias a aquellos gentiles no judíos que estaban ingresando a estas asambleas. Y aquí nos vemos que en un momento dado Pablo habla de Yeshua y solía llamarlo Jesús Christos, que era un término griego que con el tiempo se convirtió en lo que hoy día las personas dicen Jesucristo, utilizando cuando se aludía a su faceta principalmente del Hijo del Altísimo. Mientras que utilizaba el nombre de Yeshua y se reservaba para su personalidad humana. Algo muy parecido a lo que se habla cuando se dice Jacob y cuando se habla de Israel. Es una forma bastante común, principalmente de un maestro, de poder hablar sobre esto. Uno de los temas que tiene que ver con respecto a Pablo, y es el hecho de que también lo dice el apóstol Pedro, que muchas de sus cartas y muchos de sus escritos, que realmente los indoctos y también lo tergiversaban. Pero tenemos que entender que Pablo en todo tenía una mente organizada y por lo tanto no fue pues Yeshua, sino Pablo quien empezó a darle una estructura desde el punto de vista de cómo se podía organizar. Él establece quiénes podían organizarlos, cómo se podía hacer, cuáles eran las formas de poder
porque a la vez todo este grupo de gentiles que no tenía realmente la cultura hebrea, para ellos era muy difícil poder comprender la Torá de una sola vez. Entonces Pablo tiene una responsabilidad principalmente en la organización y no Yeshua, porque Yeshua nunca estableció y determinó que iba a fundar una religión. Y así que Pablo difundió esta forma organizativa entre los judíos y los gentiles con una gran visión de futuro en su estrategia organizativa y también algo que iba a ser más adelante. Yeshua, como sus apóstoles, seguramente y estaban estableciendo principalmente cuál era verdaderamente la extensión del reino de los cielos, pero nunca a través de una organización. Pero Pablo, que sabía bien lo que quería, empezó a trabajar con Marcos, con Lucas, con Juan, quienes escribieron en mucha, y sabemos bien claramente, que empezaron a escribir aquellos evangelios en griego correcto para llegar a lo más importante de los enclaves helénicos, donde sabemos que el griego era de uso corriente. Así que en el año 40, huyendo de los judíos fundamentalistas que los perseguían, Pablo se escapa a Jerusalén y aquí se encuentra con Bernabé, que le presentó a Pedro y a Santiago, y ahí fue que celebró algo que de aquí en adelante se produce el famoso concilio de Jerusalén alrededor del año 49. Y esto está fuera de duda, que aquí Pablo estaba tomando un protagonismo, porque él dice mismo que él no fue ni recibió directamente de Pedro, ni recibió de nadie, sino que él mismo pasó muchos años antes de llegar a Jerusalén. Y por lo tanto, se tiene que establecer que Pablo fue el que construyó los cimientos de una reinterpretación de lo que Yeshua decía, iniciando ahí lo que fue y lo que se fue por largos años concretándose en lo que hoy día vemos. Es por eso que las evidencias históricas dejan constancia, primero, que Yeshua no fundó ninguna religión. De hecho, tras su crucifixión, los discípulos continuaron y seguían asistiendo a la sinagoga judía, porque se seguían considerando judíos. Por el contrario, Pablo, tras este cambio, se entregó de cuerpo y alma a una divulgación de una nueva fe y creó un movimiento que hoy conocemos como cristianismo. Sin embargo, a pesar de que él tomó esta decisión, la preeminencia de Pablo fue efímera, porque su liderazgo le fue arrebatado muchos años después al quedar esta organización ya constituida, pues se empezó a manipular la historia con el propósito de elegir a alguien, Pedro, a través de lo que es esta historia de Mateo 16, como el primer papa, a pesar de carecer de datos históricos que justificarían esta decisión. Acto seguido, se reelaboró en torno a la figura de Pedro toda una historia artificial que en Occidente aún prevalece hasta nuestros días, diciendo que Pedro llegó, que Pedro fue sacrificado, que él, por no querer realmente ser crucificado como su maestro, fue crucificado al revés. Pero esta es una historia contada como un mito, como una fantasía. Sin embargo,
Tanto esta manipulación como el hecho de que el emperador llamado Constantino unificara en una estructura piramidal al conjunto de comunidades religiosas seguidoras de esto que ya tenía una característica realmente de grupos organizados, creó una confederación de iglesias mediante el concilio de Nicea en el año 325. Por eso nada interfiere en demostrar lo que ha sido el objetivo, que es demostrar que no fue Yeshua de Nazaret, sino que a través del tiempo y de ciertas personas, como el caso de Pablo y otros más, quienes empezaron esta idea organizativa que de ninguna forma tiene un asidero en la Escritura, porque tenemos que entender lo siguiente. Dice que, en primer lugar, Yeshua no fundó ninguna nueva religión, porque si lo hubiera hecho sería un falso profeta, como dice en Deuteronomio 13:1-5. Y ahora, ¿en qué sentido él está? Y está en el hecho de que hay una referencia de las palabras de Yeshua y diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación y te cantaré alabanza. Y esta palabra congregación en realidad es el verdadero concepto, más que este concepto que hoy día se ha manipulado tanto como iglesia. Aquí dice que Yeshua anunciará el nombre del Eterno a sus hermanos y cantaría alabanzas en medio de la congregación. Y el texto está sacado del Salmo 22, que Yeshua citó cuando estaba en el madero. Y en los versículos 22 y 23 del mismo Salmo está escrito, hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Yahweh, alabadle, descendencia toda de Jacob. Glorificadle, temedle, descendencia de todo Israel. Y este texto nos muestra que esto, la congregación a la cual el Mesías iba a anunciar el nombre de Yahweh y cantar alabanza, se componen de todos los que temen al Eterno, que hace referencia a los justos entre las naciones, junto con toda la descendencia de Jacob y toda la descendencia de Israel. Esta es la congregación por la cual Él murió, el Mesías, para purificarla y llevarla a la perfección, como está escrito en Efesios 5, 25, 27. El Mesías amó a la congregación, pero estamos hablando principalmente a la congregación que está formada por Israel. Y se dio a sí mismo por ella, para apartarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarle a sí mismo una congregación en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera apartada y limpia. Cuando el Mesías habla de edificar su congregación, en Mateo 16, 18, no se está refiriendo a un pueblo nuevo, separado de Israel, sino del mismo pueblo de Israel, que también incluye a los justos en las naciones. Tal como está escrito en Jeremías 31:4, de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel, y de nuevo tomarás tu pandero y saldrás a las danzas con lo que se divierte. Y en Jeremías 33:7 está escrito, restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como era al principio. Y este texto nos muestra que la edificación de la congregación del Mesías no es otra cosa que la restauración y la perfección de la fidelidad dentro del pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando dice Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Kefa,
y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Seol no prevalecerán contra ella. Yeshua prometió edificar su congregación ¿sobre qué? Sobre la roca, no sobre Kefas. La roca es el Mesías, que ha sido colocado como fundamento en Sión celestial. Yeshua promete edificar el pueblo de Israel sobre el fundamento del Mesías, que ha sido colocado en el cielo. El que no es edificado sobre ese fundamento perderá finalmente el derecho de ser parte del pueblo de Israel celestial, tal como está escrito en Hechos 3:23. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y cuando habla sobre la puerta del Seol, muchos piensan en algo como la muerte o el reino de los muertos. Pero es una expresión hebrea, un hebraísmo, que hace referencia a las puertas de las ciudades de los gentiles, es decir, a los gobiernos de las naciones. Y estos gobiernos no podrán resistir el avance de la congregación del Mesías. Y hay una referencia a lo mismo en Génesis 22:17, donde está escrito: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y esta palabra fue dada a Abraham, justamente después de haber atado a Isaac sobre el altar. Así los que van a poseer las puertas de sus enemigos, las puertas del Seol, son los descendientes de Abraham, por el hijo de la promesa que fue sacrificado, no otro pueblo. La misma profecía se encuentra en Génesis 24:60, donde la familia de Ribca pronuncia la siguiente bendición: y bendijeron a Ribca y le dijeron que tu hermana nuestra te conviertas en millares de miriadas y posean tus descendientes la puerta de los que te aborrecen. Así que queda claro que la novia no es otra cosa que el pueblo de Israel, descendiente de Abraham y Ribca renovado, reedificado y elevado por medio del Mesías. Por lo tanto, cuando alguien le dice que él vino a fundar una iglesia, es porque no ha entendido nada, absolutamente nada, de lo que significan las promesas del Todopoderoso para su pueblo Israel, al cual él no ha desechado. Por lo tanto, cuando estás aprendiendo la Escritura, empiezas a entender claramente que todo esto, toda esta organización, todo esto que se llama genéricamente iglesia, no es más que simplemente algo que se fue desvirtuando y se fue descontrolando en el tiempo, convirtiéndose en lo que hoy es.